De verdad creía que el diario tenía algún poder mágico maligno, porque había estado enterrado tanto tiempo en los escombros del Foxworth Halls original. Abrirlo era como abrir la caja de Pandora. Mi padre me hizo pensar así al desear tan fuertemente que no lo leyera. Mi padre siempre tuvo una actitud extraña sobre el Foxworth Halls original. Nunca quería hablar de ello, ni de lo que había sucedido ahí, a pesar de que yo era pariente de esas personas por parte de madre. Quizás no quería hablar de eso, precisamente por eso. De pequeña, incluso ahora, algunos de mis compañeros se preguntaban si había heredado algo de la locura de Foxworth. Llegó a tal punto que yo misma empecé a preguntármelo. Finalmente decidí que era una estúpida pensando todas esas cosas raras y me concentré en el estudio para olvidarlas. Sin embargo, en cuanto sonó el timbre para terminar nuestra última clase del día, sentí que el corazón se me aceleraba, anticipando lo que Kane y yo íbamos a hacer. Mis amigas, sobre todo Suzette, seguían bromeando conmigo por estar con Kane antes y después de clase, llegando cada momento libre con él. Pensé que solo estaban celosas. «Te volveré a ver», bromeó Suzette. «¿Contestarás alguna vez teléfono cuando llamemos?», preguntaba Kira. Las ignoré. Sus risas se quedaron atrás como piedras cayendo de un camión de volteo, a toda velocidad, y corrí a su encuentro. Ya estaba en la salida esperándome. Me rodeó con el brazo rápidamente y nos llevó hacia la puerta. «Tuve suerte, no tengo mucha tarea esta noche», dijo. «Puedo pasar más tiempo leyendo. Tengo mi montón de cosas de siempre». Abrió la puerta y salimos rápidamente hacia el estacionamiento y a su auto. Prácticamente todos los compañeros de clase nos sonreían como deseando al pasar, algunos caminando más rápido solo para hacerlo. Kane parecía ajeno a eso. Nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Todavía intentaba comprenderlo. ¿Acaso era indiferente a la mayoría de las cosas que captaban el interés de los demás? ¿Porque era simplemente arrogante? ¿O simplemente no les importaba? Tal vez nuestra experiencia con el diario de Christopher pelearía esa cebolla más rápido cuando se tratara de él. Don y Ryan me estaban volviendo loco por oír al tiro del plato con ellos esta tarde, dijo después de que subimos al auto. Olvidé que había hecho planes para eso. ¿Quieres?, pregunté, agradeciendo el indulto. Podemos posponer esto otro día. Ni hablar, decía. Como sabes, tengo que leer y como tu padre llega tarde a casa, tenemos una buena oportunidad para leer mucho, dijo, y arrancó el motor. Nos llevó hacia mi casa. Nunca imaginé a Kane Hills nervioso, por nada, pero hasta que entramos en mi entrada no paraba de hablar, describiendo las cosas más insignificantes que había sucedido durante el día. Fue casi como si alguien disputara publicaciones de Facebook o Twitter. Su pupitre en la clase de matemáticas que tambaleaba demasiado. Su profesor de matemáticas rompió su tiza verde, lo que usaba para subrayar las respuestas de la pizarra. De todos modos estaba escuchando a medias. Pensaba que debería llamar a papá, solo para preguntarle de que llegara tarde a cenar y no llegara antes de lo esperado, y nos encontrara en mi habitación leyendo el diario. Cuando entrábamos en casa fui directo al teléfono de la cocina. Kane miró hacia la escalera y me miró expectante. «Sube delante de mí y empieza», dije. «Tengo que llamar a papá». Subió las escaleras corriendo de dos en dos y se dirigió a la habitación antes de que yo entrara a la cocina. De verdad que estaba metido en esto, pensé, pero esto todavía no me hacía sentir segura. Llamé a mi padre. «Hola, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Pasa algo?» «No, solo quería asegurarme de que llegarías a cenar». «Sí, lo siento, sé que no te gusta comer sola». «Puedo que invite a Kane», dije. «¿Has preparado suficiente para al menos 5 personas?», añadí. «Ah, sí, que está ahí». «Oh, ok, está bien». «¿Haciendo la tarea juntos?» «Sí». «¿Debería preocuparme?» «No», tartamudeé de nuevo. La canción del tiburón, justo lo que yo había estado anticipando cuando pensé en llamarlo desde el coche de Kane. «Papá». «De acuerdo. Está bien, que se quede a cenar. Por supuesto, luego vas a presumir de que tu padre cocinó a tu nuevo novio con su cocina, ¿no?», dije. «Sí», rió. «Disfruta», dijo. Y le gritó a alguien antes de colgar. Me quedé ahí por un momento pensando en todo y luego subí lentamente las escaleras. Kane estaba en mi cama, sin zapatos, con el diario en las manos. «¿Quieres quedarte a cenar? Mi padre seguro que va a llegar». Dijo. «Sí». «¿Qué hay para cenar?» «Es un pastel de carne y puré de papas que papá prepara». «Claro, me encanta el pastel de carne», respondió. Y luego volvió a la agenda como si sus ojos se sintieran atraídos por ella sin control. Dejé los libros en el escritorio y tras mirarlo empecé a concentrarme en mis deberes, aunque lo miraba de reojo de vez en cuando. Ninguno de los dos habló durante una buena hora. Finalmente lo oí suspirar profundamente. Me giré y vi que había incorporado y se cubrió la cara con las manos. «¿Qué?», pregunté.
Este tal Christopher Dolanger era un chico brillante. Escribe bien, pero parece tener miedo de sus propias emociones, miedo de explorar o algo así. Tengo la sensación de que andaba conteniendo la respiración la mayor parte del tiempo, sobre todo después de que los trajeran a esa mansión. ¿Y que hay de esa abuela? Le daría pesadillas a Norman Bates de psicosis. Está aguantando mucho más que yo, incluso a esa edad. Sí, está haciendo mucho por sus hermanos pequeños y por Katie, y tiene que mantener la calma. Estoy deseando ver si lo que hace Katie parece más difícil que los gemelos. Tienes muchas razones para estar infeliz, Kane. Está separada de todos sus amigos y todo lo que antes hacía en su vida cotidiana. Mira las nuevas responsabilidades que le han caído encima. No fue justo. Asintió. Tiene sentido. Entonces, ¿te gusta? ¿Por qué no? No es culpa suya de que estén en donde estén. Suenas muy a la defensiva. Tal vez hay más en Katie en ti, de lo que ninguno de los dos cree. ¿Qué? Sonrió y volvió a tomar el diario. ¿Vas a alcanzarme en un día? Pregunté, sonando un poco molesta. Claro que sí. ¿Y tu tarea? Te dije que no tengo tanta, y además la haré cuando llegue a mi casa. Miré el reloj. Bajo a empezar por la cena. Cenaremos en media hora. Espero que puedas escabullirte. ¿No la traerás a la mesa? Le advertí. No, respondió. Ya estaba tan absorto en el diario que no me oyó. Me detuve en la puerta y lo miré, con el libro levantado y la cara tapada. Pensé en Katie, aburrida en ese ático, mirando a Christopher y viéndolo absorto en uno de sus libros de ciencias, en su propio mundo. Esa era probablemente su única vida de escape, pero tenía que ser frustrante para ella. No tenía con nadie más con quien hablar, excepto los gemelos. No sabía por qué exactamente, pero la atracción de Kane por el diario me estaba poniendo irritable. Cualquiera podría pensar que estaba celosa de lo apasionado que se había vuelto. Era como si lo apreciara más que yo o algo así. Golpeé las cosas un poco más de la cuenta y murmuré entre dientes mientras ponía en la mesa. Kane bajó exactamente 30 minutos después. Me giré sorprendida. Wow, al fin y al cabo. Podías escaparte. Olí el aroma y me dio hambre, dijo. ¿En qué puedo ayudarte? Lleva esta jarra de agua a la mesa. Todo lo demás está hecho ya, le dije. Empecé a traer la comida. Tiene una pinta estupenda, dijo. Empecé a servirle, luego me serví yo misma y nos sentamos. ¿Qué te pareció cómo les dio de comer su abuela? Dijo. Era como dejar migajas para los pájaros. Creo que los sirvientes sabían lo que pasaba, o al menos uno o dos. ¿Por qué? Piénsalo, está preparando comida, preparándola y llevándola hacia el ático. No me parece de esas personas que andan a escondidas. Si alguno la ve, les dice que se larguen. No había pensado en eso. Quizás era bueno que alguien más lo leyera al mismo tiempo después de todo. Empecé a comer y él también. Este pastel de carne es el mejor que he probado en mi vida, dijo. Mi padre se alegrará de saberlo. Intenté hacerlo varias veces, pero nunca es tan bueno como el de él. Tiene pequeños secretos que oculta, siempre incluso hacia mí. Promete que lo revelará, todo cuando me case. Kane hizo una pausa y volvió a parecer pensativo. ¿Qué? Había tantos secretos en esa mansión que es un milagro que no explotaran antes de incendiarse. ¿Qué está pasando realmente entre Corrine y sus padres? Christopher tiene una capacidad de escritura limitada, así que quizás no lo descubramos. No sabe realmente qué pasa en el resto de la mansión. Ni siquiera ha visto el abuelo. ¿Quién sabe si ese viejo chivo está realmente tan enfermo? ¿Crees que su madre mintió deliberadamente sobre eso? ¿Por qué? No lo sé. Se quedó pensativo unos instantes y luego dijo, el jurado no está al tanto y quizás nunca lo esté. Como dijiste, solo lo obtenemos de Christopher, incluso con solo lo que he leído hasta ahora. No me imagino llamando mentirosa a su madre. Y no solo porque es un niño respetuoso y obediente. Me gustaría leer su diario. Apuesto a que sería fascinante. Aprenderíamos mucho más si pudiéramos comparar. Tengo otra fuente de información, dije. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué? ¿Tu padre? No, no sobre todo él. Ya te dije que no le gusta que lo lea. Y no le gusta hablar de eso. ¿Y? Es mi tío, Tommy, el hermano menor de papá. Conoció a alguien que decía haber conocido a una sirviente que trabajaba en Foxworth Halls, el original. ¿En serio? Y dijo que este hombre le contó que el sirviente afirmaba que su abuelo sabía que estaban ahí. ¿Ves? Como dije, los sirvientes probablemente vieron a la vieja bruja llevando comida y se lo dijeron a ese anciano. O tal vez él y la abuela de Viernes 13 conspiraron juntos. Pensó un momento y luego se iluminó y preguntó, ¿dijo tu tío que Corrine sabía que su padre lo sabía? No lo dijo en aquel entonces, no sabía lo suficiente como para poder hacer muchas preguntas. De todos modos, no era lo suficientemente mayor para apreciar las respuestas. Y por la forma en que mi padre lo hacía, yo quería pensar en eso.
Kane se recostó y asintió. Hay mucho por descubrir. Me gustan los misterios. No me voy a casa esta noche hasta que te alcance, dijo. Quiero recalcar que no quiero que mi padre se entere de esto, le dije. Me pregunto qué lo tiene tan nervioso. ¿Alguna vez se lo preguntaste directamente? No, y no vamos a esa pregunta, dije con firmeza. Sonrió. No te preocupes, no quiero que se enfade ni un poquito conmigo. Estaba a punto de sonreír pensando que se refería a que eso podría en riesgo su estancia conmigo, pero entonces fue por otro bocado de pastel, de carne, y añadió. Puede que no vuelva a probar su comida casera. Me reí. Quizás mi padre tenía razón. Quizás me gustaría Kane con su cocina. Kane se saltó del postre para poder volver a mi habitación. Se ofreció a recoger la mesa y ayudar en la cocina, pero le dije que volvería al diario. Solo se apresuraría y rompí algo. No hizo falta que se lo dijera 2 veces. Salió corriendo. Mientras terminaba, mi padre llegó a casa. ¿Dónde está Kane? Preguntó enseguida al entrar a la cocina. Veo que su auto sigue aquí. Ah, es que está arriba en mi habitación haciendo los deberes de tarea. ¿Disfrutaste la cena? Tienes un fanático muy fiel, papá. ¿No te ofreciste a ayudar con los platos? Se ofreció, dije. Digamos que no está acostumbrado a trabajar en una cocina ajena. Y como siempre dices, cuando alguien que no sabe lo que tiene que hacer, es mejor que no estorbe. Ayuda más así. No me sorprende que no esté acostumbrado a los trastes, pero me sorprende que te haya dejado sola. Podría al menos haber mirado. Está tan metido en sus tareas. Tú más que yo esta noche. No tenemos las mismas clases. ¿Cómo va todo en la obra? Haz que hable el proyecto rápido, me dije. Odiaba inventar todas estas mentiras piadosas. Estaba con Huckleberry Fitz. ¿Para qué decir la verdad y herir a alguien? Los retrasos burocráticos habituales con los inspectores, pero estamos saliendo del paso. Me limpié las manos. Está todo caliente y listo para ti. Ve a sentarte que yo te sirvo. Todavía no estoy listo. Quiero ducharme y cambiarme primero, cariño. Será mejor que vuelvas a tu tarea, añadió con una sonrisa poco traviesa. Le tiré el paño de cocina y subí corriendo las escaleras. Saca tus libros de texto, le advertí a Kane. Mi padre ya llegó, está aquí. Asintió, deslizó el diario debajo de mi almohada. Para cuando mi padre llamó a la puerta, Kane estaba haciendo sus matemáticas. Huele a biblioteca aquí, mi papá, cuando nos vio a ambos con nuestros libros de textos. Hola, señor Masterwood. Fantástico pastel de carne, ¿eh? Oh, gracias, me alegro que te haya gustado. Voy a cambiarme para poder comerlo yo mismo y a ver si me estás diciendo la verdad o me estás haciendo un falso cumplido, dijo mi padre, y luego nos guiñó un ojo y se fue. Kane cerró su libro de texto. Tengo que confesarte algo, dijo. ¿Qué? Ya te alcancé. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Ni siquiera has llegado a la mitad, ¿sabes? Y yo leo muy rápido, cuando de verdad me interesa lo que leo. Asentí, pensando en cuando me esforzaba con algunas frases y eventos, siempre intentando imaginar cómo se sentía Katie. Supongo que sí. Y leí otra página antes de darme cuenta. Lo releí esta mañana, en voz alta, arriba en el ático, añadió, y cerró su libro de texto. Mejor ya me voy. Olvidé llamar a mi madre para decirle que no iba a venir a cenar. Dijo, no te preocupes, ya lo he hecho antes, y de todos modos nunca es una gran sorpresa. Dile buenas noches a tu padre de mí. Parte. Me dio un beso rápido en la mejilla y una palmadita juguetona en la parte superior de la cabeza. Espera que me besara antes de irse, pero no como a una hermana. Estaba nerviosa mientras Kane leía el diario para ponerse al día conmigo, así que no terminé mi tarea tan rápido como pude. Aún me quedé algo de hacer. Sin embargo, bajé a sentarme con mi padre mientras él comía. Le sorprendió que Kane se hubiera ido tan temprano. Quizás solo estaba aquí para hacer la tarea, sugirió juguetonamente. ¿Ha vuelto el nuevo dueño?, pregunté, buscando cambiar de tema rápido. Sí. Pude ver que estaba sumiendo en sus pensamientos otra vez por mi pregunta. Un pensamiento que no estaba ansioso por revelarme. ¿Qué?, pregunté. ¿Sigues leyendo ese diario? Me sorprendió que preguntara. Me había dicho hace poco que no volvería a preguntar por él y que cuando terminara quería que se lo devolviera. Tenía la tentación de que lo quemara, así que me debatía si decírselo o no. De vez en cuando dije con la mayor indiferencia posible. Las palabras casi se me atascaron en la garganta. ¿Se ha mencionado a alguien más en la casa? Me refiero aparte de su madre, abuela y abuelo. Bueno, a los sirvientes se los menciona, pero no por sus nombres, dije. ¿Nadie es específico entonces? No, todavía no por lo que he leído. ¿Por qué? ¿Quién crees que estaba allí? ¿Alguien del pueblo sabía de ellos? No, no importa, dijo, y siguió comiendo. Si no fuera importante no lo mencionarías, papá, le dije. Negó con la cabeza. Te juro, Christine,
que a veces si cierro los ojos cuando hablas, pienso que tu madre está ahí sentada. Siempre que decía algo así, haciendo comparaciones entre mi madre y yo, para señalar cuánto me parecía a ella, sentía la lucha entre dos emociones contradictorias, la felicidad y la tristeza. Me encantaba la idea de parecerme en algo a ella, pero solo la refería a ella agitada, el pozo de lágrimas que siempre estaba ahí, listas para subir y desbordarse antes de que pudiera hacer nada para detenerlas. Si lloraba delante de mi padre, lloraría toda la noche, pensé, y me di la vuelta. No dijo más al respecto, y no insistí. No menciones el diario, me dije. De hecho, no menciones Foxworth Halls. Si puedes evitarlo. Recogí los platos e hice todo lo que había que hacer en la cocina antes de volver a mi habitación a terminar la tarea. Sabía que no estaba dando lo mejor de mí. Tenía prisa porque no quería que supiera lo distraída que había estado. Él sabía lo responsable que era y lo dedicada que estaba haciendo cuando hacía mis tareas escolares. Nunca sospecharía del libro, sobre todo porque Kane estaba ahí, pensando que era algo más, obviamente algo relacionado con mi tiempo a solas con él. Estaba segura de que no me preguntaría directamente. Pasaron todo el tiempo haciendo tareas de sus profesores o inventando sus propias tareas. Podía bromear un poco, eludirlo pidiéndole que le contara lo serio que nos estábamos poniendo, pero al hacer referencia a algo específicamente Shakespeare, simplemente no era algo que mi padre haría. No era un mojigato, solo era un hombre tímido al que le dejaban hacer y preocuparse por cosas que no se suponía que mi madre debía de manejar. La ironía era de que no habíamos hecho nada que mis amigas sospecharan. Todas las chicas creían que Kane no era tímido para hacer el amor, y sabíamos que estábamos a solas en mi habitación. No solo ellas, sino cualquier padre sospecharía más intimidad. Todas mis amigas hablaban de las sospechas que tenían sus padres. Suzette llegó a decirnos que su madre le había perdido, diciéndole que no esperara que viniera corriendo a rescatarla. Era lo suficientemente mayor como para saberlo mejor, había dicho. Mi padre nunca diría algo así. Hiciera lo que hiciera, pensé. Antes de dormir me bajé a despertarlo y decirle que era hora de dormir. Era una broma constante entre nosotros. Él veía la televisión y se quedaba dormido. Yo la apagaba y se despertaba sorprendido. Luego me besaba y se iba a su habitación a dormir con sus recuerdos. Me metí en mi cama y bajé la cabeza a la almohada, con las palabras de Christopher divagando bajo ella, debajo de mí, en el diario prohibido. Y las preguntas y pensamientos de Kane divagaban junto con ellas. Kane me asombró al día siguiente. Estaba tan emocionado por lo que había leído y por lo que íbamos a hacer que pensé que no hablaría de otra cosa. Pero desde el primer momento en que me vio por la mañana, pareció saber que para evitar que tuviera ansiedad, sobre todo en la escuela, el diario debía permanecer debajo de mi almohada, física y mentalmente. Ninguno de los dos lo mencionó, para demostrarme que podía confiar en él. Me habló de todo el camino a la escuela durante el día. No paraba de hablar de una fiesta que Tina Kennedy estaba organizando. Sabía que siempre lo perseguía y disfrutaba bromeando conmigo. Era tan bueno ignorando el diario que parecía que lo había soñado todo, que lo había descubierto debajo de mi almohada y que habíamos planeado dónde y cómo leerlo juntos. Sin embargo, no pude ignorarlo por completo hasta que lo sacamos debajo de la almohada. Para empezar, al igual que Christopher en ese momento de su diario, estábamos a una semana de Acción de Gracias. Finalmente, de camino a casa, después de la escuela, Kane lo mencionó. «Qué casualidad que coincidan las fechas», me dijo. Ninguno de los dos tuvo que decirlo, pero a ambos nos pareció un poco inquietante. ¿Por qué se había descubierto el diario ahora? Y qué casualidad era que mi padre fue quien encontrara la caja metálica cerrada después de tantos años. Otros jóvenes buscaban entre los escombros porque corrían muchos rumores e historias sobre riquezas ocultas en Foxworth Halls. Se decía que Malcolm era un avaro que gastaba su dinero principalmente en la iglesia o en alguna otra beneficencia religiosa. Se decía que desconfiaba de todos, especialmente de los banqueros, y era de esos que literalmente guardaban el dinero enterrado en algún lugar. Sin embargo, nadie había logrado descubrir la caja metálica que contenía el diario de Christopher. Nadie hasta que enviaron a mi padre a evaluar los cimientos para un nuevo comprador. No me imagino que escribiría sobre su acción de gracias así, encerrado. Si lo leyera sobre ellos es cierta. Pasaron más de un día de Acción de Gracias y Navidad en ese ático y más de un cumpleaños. Tenemos 35 personas que vinieron a cenar a casa. Continuó cuando no hice ningún comentario. Mis padres me hacen gran cosa. Hay todo el personal de cocina, camareros y un barman. Es más una fiesta que una reunión familiar. Aunque 2 de mis tíos y tías están ahí con sus hijos, a quienes no veo hace mucho. Eso es bueno. Sus fotos están justo al lado de la palabra mocoso en el diccionario. Me alegro de que Darlena vuelva de la universidad. ¿Y tú? ¿Qué pasa en tu casa?
Como puedes imaginar, mi padre prepara una cena buenísima. Tiene un pudín de boniato para morirse. ¿Solo ustedes dos? No, y mi tía Bárbara, la hermana de mi padre, ha venido de vez en cuando y podría venir esta vez. Pero mi padre siempre invita a su ayudante principal, Todd Whitson, y a su esposa y sus 2 hijos, y a la señora Osterhaus, que lleva su contabilidad y le gustaría hacer más por él. Y no me refiero al trabajo. Es una viuda que ha estado con él durante mucho tiempo. Ah, ¿te gusta ella para tu papá? Ah, sí, es agradable, lo suficientemente agradable como para ser madre primeriza. Nunca tendré otra madre, Kane. Ni una santa podría estar en su lugar. Sí, perdón por decirlo así. ¿Y tu padre tiene algún interés por ella? ¿Ha salido con ella? No, es educado con ella, solo eso, pero creo que se esfuerza demasiado. Como Tina Kennedy cuando se trata de mí. No, no tan obvio, dije, y él se rió. Pero a mi padre le gusta la sutileza cuando se trata de las mujeres. No es tan sutil cuando se trata de ti. No, dije sonriendo, y tampoco cuando se trataba de él. Me gusta tu padre. Parece cómodo consigo mismo. Nunca se da aires. Si a eso te refieres, estoy orgulloso de él. Deberías. Hizo una pausa y añadió. Creo que me parezco más a él que a mi propio padre. ¿Por qué dices eso? Mi padre siempre se esfuerza por hacer más, por crecer, y es bastante obvio al respecto. Por eso está nervioso. Todo tiene que salir tal como lo planeó. Siempre es el resultado final, sin importar lo que sea. Quiere sacar provecho de todo, incluso de las relaciones. Más de una vez he oído a mi madre acusarlo de casarse con ella por el dinero de su familia. ¿Crees que es cierto? Me miró con una expresión que decía, tienes que preguntar. Entonces no está saliendo tal como él lo planeó. ¿Su resultado final para un hijo? Pregunté. Él sonrió. No exactamente. ¿Por qué no? Te va bien en la escuela. Dicen que eres el mejor lanzador de béisbol que la escuela ha tenido. No te metas en problemas, eres pasantemente guapo. Pasablemente, quizás un poco más, bromeé. No soy tan ambicioso como él, le gustaría y creo que pierdo el tiempo en demasiadas improductivas. Nunca deja de quejarse de mi entusiasmo cuando se trata de mi futuro. Eso es lo que dice la mayoría de los papás. No como él, pero por lo que dicen mis parientes, no siempre fue tan intenso. Es como alguien que gana la lotería y pasa de ser Jekyll Hyde. No me cites especialmente delante de mi padre o mi madre, pero el dinero te cambia y no siempre para bien. Me temo que Christopher podría llegar a la misma conclusión, aunque eso es todo lo que sueñan en ese ático. Un montón de dinero. Pronto lo sabremos, dijo Kane, sonriendo al entrar a casa. Ahora que estamos a punto de empezar, no estaba muy segura de cómo íbamos a hacerlo. Iba a leerlo como un cuento para dormir, íbamos a pararnos a hablar de las cosas como cuando estudiábamos un libro en el colegio. Iba a quedarme sentada escuchando todo el rato, o se suponía que debía tomar el control yo y leerlo. Me dirigí primero a la cocina. ¿Qué haces? Empecemos ya, dijo, casi saltando de la escalera. Pensé en comprar algo para beber y comer primero. ¿No quieres picar algo? No, tengo solo agua, dijo. Nada más. Era lo único que tenía casi siempre. Tenemos que intentar replicar su situación para apreciar de verdad lo que escribe cuando lea. Sentí que me enviaba el rubor. No era precisamente emoción, era como si de verdad creyera que sabía que lo lograríamos, que de verdad podíamos convertirnos en Christopher y Katie. Mientras estábamos en mi ático, vio mi expresión. ¿Nunca has oído la expresión seguir en el personaje? Es todo lo que digo. De acuerdo. Serví 2 vasos de agua fría. Le di uno a él y lo acompañé a las escaleras hacia arriba, hasta mi habitación. Después de sacar el diario debajo de la almohada, lo miré. Ahora que estábamos a punto de hacerlo, casi esperaba de que se echara a reír y dijera de que todo era una broma, una excusa para estar a solas conmigo, después de clases. Pero en lugar de eso, retrocedió para dejarme pasar. Lo guié hacia las escaleras del ático. Cuando llegamos a la puerta, dudé. Esos pasos crujientes, esas sombras oscuras, todo me hacía parecer como si abriera esa puerta por primera vez. No era simplemente la puerta de un ático. Era la puerta del pasado. Cuando entré, me detuve como si estuviera viendo a los 4 niños Dolanger esperándonos. Perfecto, susurró Kane, acercándose hacia mí. Hay muebles y cosas viejas. Es un Foxworth en miniatura. No del todo, le dije, mirando el armario de mi madre. No son las obras de los demás, ni nada de eso. La ropa de mi madre está aquí, le dije, poniendo la mano sobre el armario. Ah, de repente pareció culpable. No lo sabía, no dije para hacerte sentir mal. Quizás no debería haber sugerido que subiéramos. No, no pasa nada. He estado aquí a menudo, incluso me puse uno de sus vestidos. ¿Recuerdas? Esa fue la noche que me llevaste al River House. Ah, claro, pero todo lo demás aquí. Nada que recuerde real para mí. Y el resto son cosas que dejarán los ocupantes originales. Se acercó a las pequeñas ventanas, miró hacia afuera. ¿Debería abrir una de estas?
Un poco, pero no olvidemos cerrarlas antes de irnos, dije. Abrió una y luego se giró y se sentó en el sofá. Vamos, dijo, obviamente aún más emocionado. Empecemos. Extendió la mano para tomar el diario. Se lo di y me senté a su lado. Pensó en un momento y luego se levantó y se sentó en la silla frente al sofá. ¿Por qué hiciste eso? Mejor así, dijo. Le sonreí. ¿Por qué? Es más como cuando Christopher les leía o algo así. No te preocupes, lo entenderás cuando empecemos, dijo, como si ya supiera más que yo sobre los niños Dolanger. Abrió el diario. Me recosté en el asiento. No tenía ni idea de qué podía esperar, ni de qué pasaría después, pero que podía evitar sentirme impaciente por descubrirlo. No cambió la voz exactamente, pero mientras leía lo vi intentando promocionar cada palabra a la perfección y hablar como un niño pequeño, que se creía mucho más inteligente que todos los que lo rodeaban, incluso, por supuesto, a su madre y a su abuela. Kane incluso cambió de postura, dando por sentado que Christopher nunca se encorvaría. Para seguirle el juego me recosté en el asiento e intenté recordar cómo era yo a la edad de Katie Dolanger, cuando cada pequeño descubriría sobre mí era trascendental, y cuando con ella necesitaba tanto a mi madre, una madre que ninguna de las dos teníamos. Y mientras leía sentí que me escapaba de ese mundo y entraba en el suyo. Creo que darme cuenta de que ya casi era Acción de Gracias me impactó tanto como a Katie, o incluso más. Hice todo lo posible por fingir sorpresa cuando Katie lo mencionó, actuando casi con despreocupación. Sabía lo dramático que podría ser, y tenía miedo de lo que eso les haría a los gemelos. Puse cara de ya casi es Acción de Gracias. ¿Y qué? No tenía que decírmelo. El qué, en y qué. Era que Acción de Gracias siempre era maravillosa en nuestra casa cuando mi padre vivía. Para él, era antes de Navidad, así que siempre tenía pequeños regalos novedosos para nosotros. Un rompecabezas mental desafiante para mí, un pequeño coche de juguete para Cory y joyas, o peines falsos para Kerry y Katie. No era gran cosa, solo pequeñas sorpresas en la mesa. No hacía nada que se pareciera a una novedad para mamá. Nunca le regalaba nada, no era algo especial. Cualquier ocasión era buena para una joya nueva. Cuando encuentres a tu alma gemela, me dijo, trátala siempre como una princesa. A las mujeres les encantan las joyas. Justo antes de que mataran a papá, llegó tal punto que Cory suele pensar que un par de pendientes de diamantes también podían multiplicarse de alguna manera y convertirse en un collar de diamantes o en una pulsera para Navidad. No eran diamantes grandes, quizá ni siquiera eran diamantes de verdad, pero mamá siempre se emocionaba y se alegraba de recibir regalos, sin importar la ocasión, y sobre todo si no lo hacía. Si él llegaba a casa con algo para ella después del trabajo, significaba que pensaba en ella. Ay, miren, niños, lloraba. Su padre pensaba en mí incluso cuando estaba en su trabajo. Siempre piensa en ti, Corinne, decía. Eso lo hacía más alegre y hermosa, sobre todo en Acción de Gracias, porque siempre empezaba diciéndonos lo agradecida que estaba por ser nuestra madre. Quizás por eso más que por nada. Ella estaba ansiosa por hacer que nuestras cenas de Acción de Gracias y Navidad fueran especiales. Nunca fue la mejor cocinera, pero hizo un buen trabajo con el pavo de Acción de Gracias, con todos los adornos, algunos de los cuales trajo a escondidas la señora Wheeler, quien también hacía nuestros pasteles. Ahora estaba despreocupada e indiferente al respecto, porque tenía que mamá se olvidara de hacer algo sobre Acción de Gracias por nosotros, pero me sorprendió cuando bajó al ático con algunas decoraciones para nuestra mesa y anunció que era para nuestra cena de Acción de Gracias, que prometió que estaría caliente y maravillosa, tan maravillosa como cualquier otra. ¿Cómo podría ser tan maravillosa?, susurró Katie. No tenemos a papá. Pero todavía nos tenemos el uno al otro, respondí. Siempre nos tendremos el uno al otro. Me miró con sus ojos agradecidos. Siempre parecía encontrar las respuestas correctas para ella. Sin embargo, a veces pensé que lamentaba haberlo hecho. Quería que fuera más aliada, más impaciente y disgustada por todo. Una cosa que sí molestaba tanto a Katie como a mí era de que Kerry había olvidado por completo lo que era Acción de Gracias. Había sido lo suficientemente mayor para apreciar lo que una vez tuvimos, pero mucho después de nuestras vidas comenzaba a desvanecerse y perderse en la niebla de lo que había sucedido tan rápido y dónde estábamos ahora. Cuando la puerta se cerró con llave, parecía cortar nuestros lazos con nuestro pasado, derribando de golpe nuestros recuerdos más felices. Mi segunda grata sorpresa, sin embargo, fue la entrega incondicional de Katie, arreglando la mesa con los platos y cubiertos que los gemelos le ayudaron a crear. Estaba casi desesperada por hacer que nuestra mesa fuera alegre. Intenté compartir el mismo entusiasmo, pero estaba preocupado por ella.
Actuaba como si estuviera convencida de que esta cena sería más que una típica celebración de Acción de Gracias. Sería la cena que celebraría nuestra unidad a una nueva vida. Debo admitir que la forma en que mamá lo describió, lo feliz que parecía, ciertamente nos dio esa impresión. Prometió un montón de comida deliciosa de la fiesta de nuestros abuelos y describió las festividades tal como lo haría antes de que papá muriera. Todo esto iba a terminar rápidamente y dar paso a un nuevo comienzo. Las promesas de mamá seguían vigentes. Sin embargo, ese día, la hora de disfrutar de las deliciosas comidas y postres llegó y pasó. Cada minuto, cada hora era como un latigazo. Cada crujido en el suelo, en las paredes, nos hacía mirar las puertas expectantes, pero solo había silencio y más decepción. Todos teníamos hambre, de impaciencia. Mamá lo había descrito todo de maravilla. Los gemelos estaban impacientes, irritables con el paso del tiempo. Katie intentaba calmarlos con lo que tuviéramos para picar, pero no funcionaba. Sentía que me estaba desviando, perdiendo el control. Quizás empezara a gritar y a golpear la puerta, gritando: ¿Dónde están? ¿Dónde está la maravillosa cena que nos prometiste? ¿Dónde está nuestro día de acción de gracias? Finalmente, horas después de lo previsto, llegó mamá. Tenía la comida de acción de gracias que había prometido, pero ya estaba fría y los gemelos no querían ya comer. Y lo peor de todo, mamá no podía quedarse con nosotros. ¿Qué clase de cena familiar es esta? Sin embargo, tenía un hambre voraz y no podía meterse en trozos de pavo en la boca lo suficientemente rápido. Los gemelos gemían y se quejaban más. No probaban nada, desesperados porque comían algo. Katie preparó sándwiches de mantequilla de Pinebari. Después Katie no tuvo que decir una palabra para convencerme. Me quedé sentado mirando los platos y pensando en lo miserable que estábamos realmente. Kane hizo una pausa y me miró. Supongo que sé en qué estábamos pensando los dos en nuestros propios festines de acción de gracias, dijo. ¿Qué te parecía comer solo tus hermanos menores en un ático? Sin música, sin conversaciones, sin que nadie contara chistes. Solo papas y un pavo frío. Nunca más me quejaré de las acciones de gracias, de mi familia, eso es seguro. Tenía razón, qué cruel, como si supiera lo que seguiría en el diario. Levantó la mano antes de que pudiera hablar y empezó de nuevo con la voz más firme, las palabras ahora teñidas de ira tan visible que su rostro se puso rojo. También avivó mi indignación. Kane tenía razón, era diferente, más efectivo. Leer el diario de Christopher con otra persona y ver su reacción. Me recosté de nuevo y empezó él a leer de nuevo. Pero la miseria aún no había comenzado. A la mañana siguiente, Cory se resfrió muy fuerte. 2 días después, Corinne cayó igual, de enferma. Eran resfriados muy fuertes, más bien como gripe. Mamá vino a tratarlos con aspirina, sopa y jugo, y nuestra abuela la seguía de cerca, como una sombra oscura proyectada por la muerte, buscando ponerle las manos encima a nuestros hermanitos. Se cernía sobre Cory y Kerry, y negaba con la cabeza al ver cómo le dábamos tanta importancia a su enfermedad. Se burlaba de todo lo que yo sugería. «Vaya qué médico que serás», decía, e insistió en que solo tenían que aguantar como cualquier otros niños. Me sorprendió que mamá le hubiera contado cuáles eran mis ambiciones, pero ahora me molestara que se lo hubiera dicho. Miré a Katie, que siempre salía en mi defensa. Negué con la cabeza para que entendiera que no debía hacer ni decir nada desagradable ahora. Los gemelos estaban demasiado enfermos. En un momento dado, Cory tuvo una fiebre muy alta, pero nada impresionó a nuestra abuela y mamá. Para mi gran decepción, no le dijo nada. Sin embargo, para impresionarnos con la gravedad que le daba, afirmó que se había ausentado de la escuela de secretariado para poder cuidarnos. Nunca se lo dije a Katie, pero siempre sospeché que mamá nunca fue a ninguna escuela de secretariado. Ni siquiera podía imaginarla haciendo ese tipo de trabajo y, lógicamente, porque no nos traía aquí y nos haría pasar por todo esto si no íbamos a vivir aquí, sino un apartamento financiado por su trabajo de secretaria. Por supuesto, Katie nunca pensó en estas cosas, y yo no iba a decírselo, que pudiera mermar su esperanza. La enfermedad de los gemelos se prolongó durante casi 3 semanas. Finalmente empezaron a recuperarse, pero la enfermedad los había agotado. Estaban tan alelatados. Eran como jirones, dormían más de lo habitual y les costaba entusiasmarse con cualquier juego o comida. Se lo conté a mamá y decidió que solo necesitaban vitaminas. Apenas había terminado de hablar cuando Katie explotó, gritándole que nos sacara o que al menos llevara a los gemelos a tomar aire fresco. Dio patadas en el suelo y montó en cólera. Los gemelos abrieron los ojos como plato ante su rabieta. Querían llorar, pero estaban demasiado asustados para emitir un sonido.
Hacía tanto ruido que pensé que nadie más sabía que estábamos allí. Seguro que ahora sí lo iban a saber. Mamá le suplicó a Katie que se calmara, diciéndole que no podía arriesgar a sacar a los gemelos y que nos descubrieran a todos y se lo revelara a su padre. Insistió en que estábamos muy cerca. Katie seguía furiosa. ¿Cerca? ¿Cerca? Solo oímos que está cerca, gritó. En un momento dado, mamá gritó. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los mate? Las lágrimas corrían por la cara. En ese momento me sentí fatal por ella. Hay 8 sirvientas trabajando aquí, murmuró. Son como espías, vigilando todo el tiempo, especialmente a John Amos. Nunca me cayó bien. Es como una marioneta, hace cualquier cosa para mis padres. Katie finalmente pareció quedarse sin aire. Simplemente miró a mamá con enojo, llena de frustración y emocionadamente agotada. Debes tener paciencia, añadió mamá, antes de irse más bien como si hubiera huido. Antes de que Katie pudiera empezar, pensé que sería mejor atacarla, porque me sentía igual que ella, pero no podía demostrárselo. Por supuesto quería que los gemelos salieran a tomar el aire fresco. Todos lo necesitábamos, pero le dije a Katie que dejara de molestar a mamá, especialmente por sus incesantes preguntas. Ninguna, por cierto, que no se me hubiera ocurrido a mí. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía que ser más fuerte. Si me desmoronaba, todo estaría perdido. Todo este sufrimiento sería en vano. Para nada. Kane hizo una pausa y dejó caer los brazos a los costados mirando al frente por un momento. Parecía diferente. Esos ojos traviesos de repente se oscurecieron. Reflejaron en la preocupación. Estaba sentado en una postura que me pareció rígida, incluso incómoda para él. Luego se giró y me miró con una expresión tan fría e impersonal que tuve que contener la respiración. ¿Qué? Pregunté en un susurro. ¿Por qué dejaste de leer? ¿Qué piensas? Christopher, quiero decir, ¿lo odias? Tienes que odiarlo por defenderla, ¿no? Sin importar el motivo, por lo que he leído hasta ahora, siempre la defiende, pase lo que pase. No lo sé, no lo odio por eso, pero me imagino que Katie debe estar enojada con él por ponerse al lado de su madre, de Corinth, todo el tiempo, especialmente ahora. Sin embargo, no comprende el peligro, los riesgos que conlleva lo que le está pidiendo a su madre. ¿Es explicado? Kane. Sí, dijo asintiendo. Mi respuesta pareció complacerlo, aunque no sonrió. El placer se reflejaba en sus ojos, en el leve movimiento en la comisura de sus labios. Claro que tienes razón. Ella no puede entenderlo como Christopher. Es demasiado joven. Él es generoso. Eso es todo. Él puede ver el panorama general. Tiene la visión. Hizo una pausa y pareció como si estuviera luchando de nuevo, con pensamientos inquietantes. Aunque parece que perdonaría a su madre por cualquier cosa. Arriesgó la salud de los gemelos durante 3 semanas y aún así él le mostró bastante tranquilo y respeto. Su hermano y hermana pequeños sufrieron innecesariamente. Los niños de esa edad necesitan a sus madres las 24 horas al día, y más cuando están enfermos, necesitan estar al sol. ¿De qué les serviría todo el dinero del mundo si están física y emocionalmente dañados? Él lo sabe. ¿No crees que él lo sabe? Sí, pero negó con la cabeza. No lo sé, Christine. A veces siento que casi la venera. Tal vez sea incluso más que eso. ¿A qué te refieres con más? ¿Sospechas que tiene un complejo de Edipo? Tal vez, sí, pero esa no es la explicación completa. Quiere creer tanto que Corinne está haciendo lo correcto para ellos que evitar la realidad. Y luego a veces pienso que de verdad se cree sus mentiras. O sea, vamos, el viejo está a punto de morir. Pero puede ir a una cena de acción de gracias. ¿Qué pasa con eso? Lo sé, yo también me lo preguntaba. De hecho, ahora que lo pienso mejor, Christopher es bastante crédulo para alguien que se supone que es tan inteligente como para ser médico. Quiero estar de su lado, pero me molesta con su comprensión y perdón. Perdón si lo demuestro al leerlo en voz alta. Te está afectando, dije sintiendo. Me está afectando. No quería decir nada esta mañana cuando me dijiste que no habías dormido bien. Tuve todo tipo de pesadillas después de leerlo, para ponerme al día, sobre todo después de leer esa parte sobre Cory encerrado accidentalmente en ese baúl. No soy claustrofóbico, pero no creo que de alguna vez suba a un ascensor sin preguntarme qué haría si se estropeara. Miró el diario que tenía en las manos. Quizás debería ser tú quien lo siga leyendo en voz alta. Oh, no, Kane. Leíste bien el diario, dije, y sonreí. Incluso leíste bien a Katie. Quizás deberías ir a la obra de primavera, al señor Madeo. Le encantaría ver el club de teatro, estoy segura. No, gracias. Este es el único escenario en el que quiero estar ahora mismo, y no solo contigo, por público. Se rió.
Si alguien de mis colegas supiera lo que hago. Que nunca lo sabrán, dije bruscamente. No, no de mí, es seguro. Se levantó y miró a mi alrededor del ático con los hombros en alto, abrazándose a sí mismo, y por el momento parecía alguien realmente encarcelado, diminuto por el pequeño espacio y rectando sobre sí mismo, siguiendo mirando a su alrededor, girando la cabeza y levantando y deteniéndose en las ventanas. Incluso los convictos en prisión de verdad pasan tiempo afuera, murmuró. Su mirada se detuvo al llegar a mí. Era como si hubiera olvidado que estaba allí, arriba con él. Me miró fijamente un momento, y luego su cuerpo parecía volver a ser el Kane que yo conocía. Con los hombros ligeramente hundidos, su rostro enmarcado, esa sonrisa pícara y poco convencional que era tan de él. Hablando de pasar tiempo en un ático. Sin embargo, no me importaría estar encerrado aquí contigo un rato, me dijo. Sonaba más propio de nuevo. Empezó a acercarse a mí, con los ojos llenos de pasión. Levanté la mano como una policía de tráfico. Pero soy tu hermana, dije, y se detuvo. Aquí arriba. Mientras estemos aquí, soy tu hermana. Nos comportamos como ellos. Si no, se pierde toda la teoría de que por qué estamos aquí. No lo decía por picardía ni por ponerle a la defensiva. Ahora sí que lo creía. Veía su mente dando vueltas con deseos contradictorios. ¿Era esto? ¿Debería de leer el diario de mi ático? ¿O de leerlo siquiera? Es lo que quería, lo que esperaba oír. Era injusto por mi parte provocando, con la promesa de que sería diferente cada vez que saliéramos del ático. Claro, dijo, retrocediendo un paso, con cara de insulto, adoptado de nuevo la postura de Christopher. ¿Qué clase de hermano te crees que soy? Parece que crees lo que la abuela del infierno cree de nosotros. Me eché a reír. Era tan convincente, pero luego decidí ir directo al grano y ser igual de convincente. Lo siento, gemí con todo el dramatismo que pude. Siento mucho haber dudado de ti, Christopher. Claro, deberías disculparte. Los Dolanger, los Foxworth, lo que seamos, necesitamos permanecer unidos. Desesperados, dije. Espera que se riera, pero no lo hizo. Asintió y sí, se regresó a su silla, con aspecto aún más decidido. Supongo que tendremos que esperar para ver qué clase de hermano era en realidad, ¿no? Bromé, pero tampoco me hizo sonreír. Agarré el diario, me miró desafiante, extendió los brazos con firmeza y empezó a leer de nuevo.